¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con este video que tiene como título Economía Novohispana. Estaremos hablando entonces de los aspectos fundamentales que se vivieron en el ámbito económico durante el virreinato de la Nueva España. Qué bueno que están por aquí para que sigamos juntos aprendiendo en menos de 15 minutos. Y bueno, vamos a comenzar explicando que la economía durante la época novohispana, en el caso de la Nueva España, estuvo basada prácticamente en monopolios. Los monopolios son, digamos, dirigidos por los españoles, sin la posibilidad de que pudieran participar en relaciones económicas, o en cuestiones económicas, otras clases sociales, por ejemplo, casos de los criollos, casos de mestizos o alguna otra casta. Y entonces la economía, fundamentalmente tenemos que decirlo así, estuvo basada en cuestiones de monopolios que, por supuesto, llevaron a conflictos, sobre todo con los criollos y los mestizos, que van a hacer una guerra, la guerra de independencia, dada la situación que hubo de discriminación al no permitirle, por ejemplo, la participación de intercambios importantes en cuestiones comerciales. También podríamos hablar sobre la cuestión de la encomienda, que es una especie de premio que se le dio a los españoles de la primera generación. El rey de España, a aquellas personas que conquistaron, ¿verdad?, lo que fue después la Nueva España, pues al final se les dio como premio una institución que se conoció como la encomienda. La encomienda fue el premio para los españoles de la primera generación y entonces consistió en tierra y trabajo gratis para estas personas. Se les dio solamente para una generación. Una vez que moría ese español, pues esa tierra pasaba a propiedad de la corona española. Y entonces la encomienda fue muy importante en cuestiones económicas porque dio esta posibilidad de explotación de la tierra y trabajo gratis para los españoles. A cambio, los indígenas mexicanos recibían evangelización, la posibilidad de poder participar en cuestiones religiosas. Y así entonces se tuvo incluso un control sobre la población. Y para hablar de cuestiones económicas, fundamentalmente lo vamos a dividir en 5 subtemas. Y comenzaremos hablando de lo relacionado a la cuestión de la agricultura. La agricultura fue la más importante, de lo más importante en cuestiones económicas, por la cuestión, por ejemplo, de que se le va a considerar muy influyente por la situación que tiene que ver con la importación y exportación de productos. Este intercambio comercial que se vivió en la época del virreinato, pues tiene que ver, por ejemplo, con la importación de algunos productos que van a llegar de España, caso del trigo, por ejemplo, y así entonces algunos productos comenzaron a llegar a nuestro país y se adaptaron perfectamente a las condiciones climáticas, caso también, por ejemplo, del azúcar. Y así entonces se van a comenzar a importar algunos productos que van a ser una dieta mucho más completa en el caso de los que llegaron, españoles, y también de los que habitaban aquí, los indígenas mesoamericanos. También se llegaron a exportar algunos productos, por supuesto. Aquí tenemos alguna lista de los principales productos de la época, caso del cacao, caso del jitomate, la vainilla, que fue muy valorada también en Europa, y por supuesto el maíz, que fue por supuesto hasta el día de hoy fundamental para la dieta de los que habitaban en Mesoamérica. Y bueno, también podríamos hablar del ámbito que tiene que ver con la ganadería. Van a llegar entonces animales que van a llegar de Europa, por supuesto. Estamos hablando del caballo, que fue muy importante para la época, porque al final el caballo fue muy útil para cuestiones relacionadas al transporte de mercancías, al transporte de personas de un lugar a otro. También tenemos el caso del cerdo, el caso del asno, que también tendrá esta situación de ser explotado para el trabajo, y vacas. Y entonces así, pues encontraron muchos beneficios porque al final estos animales van a tener esta posibilidad de tener una dieta más completa y balanceada en cuestiones de alimentación. Y también decir que muchos de los territorios que había en la Nueva España, pues fueron utilizados para poder tener estos animales. Y entonces grandes extensiones digamos, de lugares que se utilizaban para la agricultura, pues fueron convertidos para cuestiones relacionadas a la crianza de estos animales, que por supuesto tenían mucho más valor que cuestiones relacionadas a la agricultura. También podríamos hablar incluso de, ya pasando al tercer subtema, de cómo estaba organizada la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra fundamentalmente durante la época novohispana se dividía en 3 tipos distintos de tierra.
tenemos en primer término a la tierra comunal o ejidal, como se le conoce en la actualidad, que es esta situación de tener tierras comunes, ¿no? Donde hay el calpulli, que era la institución anterior, donde toda la población era dueña del territorio y entonces se decidía en conjunto, de manera comunal, a mano alzada, como se sigue haciendo todavía en algunas partes rurales de nuestro país. La tierra comunal continuó. Entonces aquí podemos decir que no se va a romper tanto con la cuestión de la propiedad o el tipo de propiedad que había anteriormente, porque se va a respetar la tierra comunal que se tiene hasta el día de hoy. Y bueno, también tenemos la tierra privada, que es ya como la aportación de los europeos, esta posibilidad de existencia de que las personas podían tener sus propias tierras, pues se va a convertir en una motivación, en una forma de motivar a la población a que puedan tener pues mayor, digamos, desarrollo económico o hacer cuestiones relacionadas a mejor progreso. Y las haciendas pues van a ser la forma que se va a utilizar para la cuestión relacionada a la explotación de la gente que vivía en las zonas rurales. Entonces las haciendas también pues, son importantes porque va a ser un tipo de propiedad de tierra que regularmente va a ser otorgada a través de cédulas reales. El monarca español, el rey de España, decidía a qué personas se les asignaban estas grandes porciones de tierra para su explotación. Obviamente el rey de España obtenía grandes beneficios al tener este tipo de propiedades, ¿no? Y bueno, obviamente la tierra comunal es la que va a tener menos importancia porque al final se les va a dejar a las zonas donde no existen, por ejemplo, minas. Y bueno, hablando precisamente de la minería, iríamos al cuarto subtema que tiene que ver con la cuestión minera, que es, digamos, una de las que también se puede tener gran conocimiento sobre la época novohispana. La explotación de la plata va a iniciar incluso desde el año 1548. Ahí tenemos una situación importante porque los españoles pues van a estar con esta situación de estar buscando las ciudades, buscando las zonas donde existe mayor número de metales, sobre todo plata y oro. Fundamentalmente plata porque fue la que más explotó durante la época novohispana. Y entonces esta situación de estar buscando metales va a llevar a que se funden ciudades para que así los españoles tengan la posibilidad de vivir muy cerca de las minas que ellos explotaban. Y así entonces se van a fundar ciudades, por ejemplo, el caso de Taxco en Guerrero, la ciudad de Guanajuato, la ciudad de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Zacatecas, son algunos de los ejemplos de ciudades que se fundaron con la idea sobre todo de la explotación minera. Y también decir algo muy importante que tiene que ver con la cuestión de la minería. Muchos de los metales que salían de nuestro país pues eran pues interceptados por piratas ingleses que estaban esperando a que estos navíos españoles salieran, ¿verdad?, hacia Europa, y entonces ni siquiera les daban la oportunidad de llegar a Europa porque prácticamente en el camino los piratas los estaban ya esperando y entonces eran saqueados, ¿verdad? Todos estos metales pues se los llevaban los españoles para que ellos los tuvieran, pero al final los que salían beneficiados eran estos piratas. Entonces también un aspecto importante de esta época. Y bueno, ya para ir dándole un poco de cierre a esta exposición, tendríamos que estar hablando de la cuestión relacionada a los impuestos. Los impuestos va a ser la forma en que la corona va a obtener recursos, la corona española va a obtener recursos, y así tenemos muchos tipos de impuestos, realmente la lista es muy larga, pero fundamentalmente se va a tener la existencia de estos tres impuestos que son cobrados por la corona española. Caso del quinto real. El quinto real es un impuesto que consiste en el 20% de lo que se obtenga de ganancias. Si se explota, por ejemplo, una mina, entonces el rey de España tenía derecho a tener el 20% de la explotación de esa plata. Y así cualquier otro producto que fuera comercializado dentro de la Nueva España. El rey tenía esta posibilidad de tener el quinto real, que consistía en un 20%. Además, podríamos hablar de tributos. Los indígenas mexicanos estaban obligados a pagar impuestos, que son tributos que se le van a hacer directamente a la corona española. Y por supuesto, también podríamos señalar el caso del diezmo, que por supuesto tiene que ver con esta situación de un 10% la gente tendría esta obligación, y hasta el día de hoy en algunas zonas de nuestro país se tiene esta cuestión de cobrar el diezmo, que es el 10% de mi salario.
Y así entonces también la iglesia cobraba este impuesto que tiene que ver con la posibilidad de un 10% y las personas entonces están obligadas a pagar una décima parte de su sueldo, de sus ganancias. Y así fue la forma en que prácticamente vivió la mayor parte de la economía. Habrá que decir algo muy importante, que esto que estamos explicando se va a vivir principalmente en los siglos XVI y XVII, porque en el siglo XVIII va a comenzar un cambio muy importante en temas económicos que se conoció como las reformas borbónicas, que próximamente vamos a publicar ese video donde se va a explicar toda esta situación de cambios con las reformas borbónicas. Y bueno, sería todo por mi parte. Agradecemos, por supuesto, muchísimo su atención y estamos entonces en la espera de comentarios. Ojalá que nos pudieran dejar algún comentario sobre los videos que ustedes quieren ver o sobre situaciones que les gustaría que nosotros hiciéramos video. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao.